Como siempre digo lo mismo, no voy a repetirlo, excepto darle las gracias a Verónica y a José. Como anfitriones se han llevado la parte más chunga de todo este trabajo. Muchas cosas que hacer para que esto sea posible y la mayor parte, pues, como digo, como anfitriones lo han hecho ellos. Los Vestigitas, los que pertenecemos al Vestigium, somos como los vampiros. Yo no sé si sabéis, seguramente sí, que un vampiro no puede entrar en una casa si no hay alguien dentro que lo invita a entrar. Nosotros en Elche y en su momento en Cartagena necesitamos a alguien que nos rescatara, si no nosotros por nosotros mismos no podríamos. Y aquí en Elche ha sido difícil con Verónica a la cabeza. Así que vamos a comenzar y esta presentación va a ser un híbrido de la presentación de la quedada y de la presentación de Verónica, a la que hemos tenido castigada algo más de un año. Estuvo como 7 u 8 quedadas haciendo ponencia y la castigamos, pues ya está bien, ya se ha hablado bastante durante un tiempo, pero... Bueno, yo he presentado a Verónica no sé cuántas veces ya, y os la he presentado como la trabajadora social, como la criminóloga, como la escritora, como una parte ya fundamental de ese mundillo del misterio, por supuesto aquí en Elche, pero también a nivel nacional. Pero hoy, además de todo eso, lo voy a presentar ya como alma de las quedadas. Como he dicho, gracias a ella estamos aquí, pero también gracias a ella han sido posibles el resto de quedadas, porque siempre viene con nosotros, siempre ayuda. Y Scream hoy es coorganizadora, pero siempre es colaboradora del resto de quedadas, y eso es gracias a Verónica. Hoy además vuelve con la criminología, que es su fuerte, y que yo sé que ella ya tenía ganas, y con el crimen de Adelina. Nos ponemos en tus manos. Si tú lo dices. Baja volumen, anda. ¿Mejor ahora? Menos. ¿Ahora mejor? Sí, ahora perfecto. Ya está, no tocamos nada más, que luego se rompe. Perfecto. Vale. Pues eso no anda mal. Bueno, lo primero, buenos días y muchas gracias por madrugar, que es sábado, que yo lo sé y que todos tenemos alguna que otra obligación, alguna que otra cosa, pero parece que la quedada de Amigos del Misterio nos vuelven a juntar y eso siempre será agradable, será para mí una gran noticia, sobre todo ver caras conocidas y caras nuevas. Eso significa que la familia crece y a mí me gusta que la familia crezca, porque de esa manera nos seguiremos viendo y seguiremos compartiendo aquello que tanto nos apasiona, que es un poco el misterio en general. Ya sabéis quién soy, porque Chus os lo ha dicho. Yo me dedico al trabajo social todos los días, yo trabajo con personas como vosotros, personas como yo. Y bueno, pues en mi trabajo veo mucho de lo que os voy a hablar ahora. La criminología llamó a mi puerta siendo muy joven. Me imaginaba que era otra cosa, os lo prometo. Todo el mundo se desilusiona cuando se hace un castillo con algo y luego resulta que ese algo pues no era lo que uno se imaginaba. Pero aún así aprendí a quererla con sus más y con sus menos. Llamó a mi puerta, yo le abrí y decidí apasionarme por los perfiles criminales. Me encanta saber qué hay aquí dentro. Y ya no solo eso, sino hablar de ello de forma pedagógica, poder ayudaros a empatizar con ese tipo de situaciones, comprenderlas, que no significa compartirlas, ¿vale? Vamos a diferenciar entre ambos conceptos y seguro que hoy con lo que vamos a hablar lo vais a entender. También me conocéis por ser la guía de rutas misteriosas en Elche. Algunos de nosotros pues, nos hemos visto en las calles, nos hemos visto en el Soculto, en el Elche Misterioso o en el cementerio, que alguno de vosotros también lo vería en aquella experiencia piloto que hicimos y que fue verdaderamente satisfactoria. También tengo 3 publicaciones, las cuales tenéis allí, justo en la puerta. Elche Misterio, Leyenda y Tradición fue la primera. Esa la hice en colaboración con Santi García, que hoy se supone que tiene que venir a llegar un poquitico más tarde. Y posteriormente los misterios del Baix Vinalopó, a los que ya me lancé yo sola. El último justo es Cementerios Insólitos Elche, un poco haciendo hincapié en ese cementerio del que os hablaba y del que yo pues, le tengo un gran cariño. Sin embargo, hoy vamos a hablar de criminología. De criminología como yo la entiendo, pedagógica,
la del aprendizaje, la de compartir y la de empatizar, la del recurso emocional. Quiero tocaros un poco el corazoncito, un poco con la situación de la que os voy a hablar ahora, porque bueno, estamos acostumbrados a que en la prensa salgan casos de violencia de género multiple, todos los días. Y estamos familiarizados con el concepto, de tal manera que casi hemos aprendido a normalizarlo. Las generaciones más modernas lo ven como algo normal, ¿no? Aparece en la prensa que si alguien mata, y generalmente es un hombre a una mujer con la que ha mantenido algún tipo de relación. Esto toda la vida ha sido así. Ha sido siempre. Lo que pasa es que aprendimos a llamar las cosas por su nombre con el paso de los años. No es algo que llegara de bote pronto, sino que nos sorprendió la década de los 2000 y desde entonces casi que nos hemos acostumbrado, pero esto antes también pasaba, porque la violencia es uno de los comportamientos más antiguos del mundo, ¿no? Nos describe como sociedad, una sociedad sin violencia prácticamente no puede evolucionar. Es una forma de comunicación prácticamente y nos hemos acostumbrado a ella. Lo que pasa es que creo que nos hemos vuelto más violentos de lo necesario. Pero en el siglo pasado pues no se hablaba de violencia de género, que va. De hecho, ni tan siquiera la prensa era como es ahora. Ahora se ha vuelto sensacionalista. Antes no lo era tanto tampoco. De hecho, crímenes como el que os voy a hablar, pues se narraban sin tapujos. Se llamaban las cosas por su nombre, por su apellido. Se daban datos que incluso hoy en día sería una locura darlos, se violaba la protección de datos. Era algo muy común. Y para ello voy a utilizar un caso que sucedió en el año 77. ¿Vale? Y con ese caso vamos a ir aprendiendo un poco cómo era la historia en aquel momento. Y sobre todo quiero que conozcáis ciertos perfiles. Para ello vamos a hablar de Adelina Mira Perceval Jabalíes. Ella tenía 39 años en el momento del suceso, era maestra de profesión, era una maestra, y había llevado unos días antes la escopeta de caza de su marido a limpiar. Los vecinos la habían visto en agosto en Elda, en el Valle del Bolón, en el Monte del Bolón, cargar esa escopeta con el calor que hacía, mientras su marido, pues supongo que estaba en casa, pues haciendo las tareas propias de los maridos del 77. Los vecinos recuerdan aquella imagen, recuerdan exactamente la imagen de Adelina portando la escopeta. Francisco José Beltrán Martín tenía 62 años, era su marido, era inspector de policía jubilado y en aquel momento digamos que ejercía como un abogado particular. La relación nunca había ido del todo genial, no había sido un camino de rosas y probablemente por ese motivo adoptaron a Rosa María. Rosa María era hija adoptiva, como os digo, y probablemente la adoptaron por eso, porque la situación no era del todo viable y bueno, pues a veces los hijos dicen que arreglan las cosas. Yo no sé quién tuvo esa brillante idea. Esas cosas no se arreglan, al menos de esa manera. Adelina desaparece en agosto del 77 y desaparece sin dejar rastro durante 5 largos años. En aquel momento, Rosa María, que en algún reporte de prensa la llaman Marina porque en aquel momento querían proteger su identidad y su intimidad de ser una niña, para que nadie supiera de ella o nadie la pudiese identificar. Tenía 5 añitos en el momento del suceso, desaparece y la niña prácticamente desaparece del contacto de los familiares más cercanos, porque el padre empieza a recluirla en centros especiales porque decía que su comportamiento era un tanto problemático, por tanto vivía a caballo entre internados y centros y los fines de semana recluida en el domicilio familiar. Cuanto menos la historia me parece súper curiosa. Esto en la época en la que estamos se investigaría a priori en el primer momento, pero en el 77 las cosas no llamaban la atención como llaman ahora. ¿Qué ocurre? Que todo cambia cuando en julio, concretamente el 14 de julio del 82, ¿vale? Esa es la casa de la que os hago referencia, la casa del Monte Bolón, veis que se llama Villa Adelina, ese es el nombre, ¿vale? Estos son ellos. Comprobéis que las fotos son reales. Exploradores de misterios llegaron a contactar con Rosa María, que es la niña en cuestión. Hoy en día ya, pues, con muchas dificultades ha conseguido superar aquello. Pero todo cambia. Todo cambia el 14 de julio del año 1982. Había pasado 5 años. Aparece en comisaría de Alicante
10-11 años, acompañada de una familiar, es una tía, se llama Mercedes, era la mayor de todos sus tíos por parte de madre. Y relata que su madre no desapareció 5 años antes, que su padre la mató, que le disparó en el cráneo, que lo hizo delante de ella, que para colmo lo tuvo que ver y que tuvo que ayudar a enterrar el cuerpo de su madre. Lo relató como lo había vivido, y eso era totalmente cierto. De hecho, al día siguiente, ese mismo mes de julio, la Guardia Civil es conducida por ella misma a un barranco cercano a la casa que acabáis de ver. En ese barranco cercano, ella misma, con sus manos, retira las piedras que puso sobre el cadáver de su madre. Confirmó que no pudo seguir retirando piedras, era demasiado duro aquello, porque vio el delantal de lunares que llevaba su madre el día de la desaparición presunta. ¿Veis el giro de la historia? Qué giro tan inesperado, ¿verdad? Tenemos, por un lado, un suceso y por otro lado, 5 años que pasan hasta llegar a ese punto. En algo nos hemos perdido, así que vamos a retomar un poco la historia. Vamos a contarla como Rosa la contó. Porque además, Rosa la contó ya de adulta, otra vez. Para ella revivir esto no era precisamente sencillo. Como os decía, la relación no era del todo satisfactoria, ¿vale? Discutían a menudo, era común. Sobre todo por los ataques de celos de Francisco hacia su esposa Adelina. Esa era la relación que tenían. Supongo que a Adelina tampoco le daba motivos, pero aquí el buen hombre pues tenía la cabeza que tenía. La noche antes del suceso en cuestión, de la presunta desaparición, que no fue exactamente una desaparición, el matrimonio discute y discute delante de su hija por enésima vez. Y el marido manda a dormir al coche a la mujer. La casa tenía un pequeño garaje en el subsuelo, la manda a dormir al coche. Y ella, como habitualmente hacía, no le reclamaba y baja al coche y pasa la noche mientras él con la niña duermen en la planta de arriba, en la vivienda familiar. A Rosa algo le extraña. Tenía 5 años, no era capaz todavía de entender las cosas, pero su madre le dice una frase que se le quedó grabada. Le dijo algo así como: si algún día ocurre algo, me ocurre algo, ve a la casa de Alicante, donde vive tu tía Mercedes, que es la mayor de todos los hermanos que tengo, y ve y dile lo que ha pasado. Si algo malo me pasa, acude. Esto a Rosa la deja un poco como con una congoja. En realidad no entiende muy bien lo que le pasa a su madre, pero esto le ha llamado la atención tremendamente. Por la mañana todo parece normal, ¿no? Adelina se levanta, sale del vehículo y sube a la casa a preparar el desayuno como mujer abnegada que era. En principio Rosa no nota nada. No nota nada, salvo que su padre sale detrás de ella cuando Adelina sale a tirar la basura. Y sale detrás de ella portando la escopeta que días antes Adelina había traído de limpiar. La niña sale corriendo tras él. Aquel grita que la va a matar. Se pone en medio, incluso arriesgándose a recibir alguno de los disparos, pero el padre la aparta, del empujón y la tira al suelo, cae boca arriba. Y ya no solo eso, sino que el progenitor dispara a bocajarro a su esposa y lo hace delante de la niña. 2 disparos en el cráneo con aquella recortada que había mandado a limpiar. Imaginad una niña de 5 años siendo testigo de aquello. No me lo quiero imaginar, tal y como son los niños de 5 años. No creo que estén ni físicamente ni mentalmente preparados para recibir un golpe de estas características. Ella lo recuerda todo como muy difuso, porque no sabe exactamente dónde disparó o cómo lo hizo, pero sí que sabe que su padre le exigió en aquel primer momento, porque así lo hizo: tú me vas a ayudar a esconder el cadáver. Y Rosa tuvo el miedo que tendríamos todos a ser el siguiente, y lo que hizo fue colaborar en aquello. Ayudó a enterrar a su madre piedra a piedra en el barranco cercano, por eso sabía dónde estaba. Y cuando terminaron la faena, su padre le dijo que recogiera sus cosas de manera inmediata de la casa. Recoge tus cosas que nos vamos a la casa que tenemos en Alicante. Y si alguien te pregunta por tu madre, tú le vas a decir que se ha ido por voluntad propia y que pues, no quiere saber nada de nosotros, se ha ido, ha emprendido un
viaje y allá donde quiera estar que esté. Y la niña aprendió que eso era lo correcto. Con 5 años no puedes aprender otra cosa. Ese es el aprendizaje que te brinda la vida. Cuanto menos inquietante. Porque pasan 5 largos años. 5 largos años en los que Rosa le narró en una entrevista, que además fue publicada en el periódico El Valle de Elda, se la narró a mi compañera Marian de Exploradores de Misterios, porque se conocen, que son las fotografías que habéis visto en algún momento que pone EDM. ¿Veis? Son Exploradores de Misterios. Marian pertenece a este grupo y Marian consiguió contactar con ella, se conocen bien y evidentemente le narró cosas que una niña de 5 años no debería haber vivido. Tampoco conoce, porque dijo haber sufrido malos tratos físicos y psicológicos durante todo un lustro, cosa que tampoco pudo contar hasta llegar al momento. 5 años en los que recibió la misma mala vida que había recibido su madre en vida. La recluía además de manera habitual en colegios internados, en espacios o centros dedicados a personitas que decían que tenían un comportamiento problemático y que por tanto debía ser atendida en aquellos lugares. Y los fines de semana, claro, evidentemente cuando había un permiso, la sacaba y la incomunicaba, para que no hablara con nadie, en la casa del Monte de Bolón, que la habéis visto, yo no sé si habéis acudido, pero está tremendamente separada de la civilización. Costaba ya llegar entonces, imaginad ahora que el camino se ha dispersado y aquello ya es una ruina. Pues estaba comunicada por completo los fines de semana. De hecho, os voy a leer una frase que a mí me llamó tremendamente la atención que dijo en la entrevista. Decía, a pesar de su corta edad, cuando quería, mi padre me encerraba en mi habitación con candado, me dejaba leche, me dejaba pan y un orinal, y se marchaba de casa durante días. Los castigos, las palizas, eran cosa habitual. Como os decía, la vida que había llevado Adelina pasó a llevarla a Rosa como hija. Y así vivió 5 años, ¿no? Hasta que estudió su fuga, porque comprendió que aquello no podía ser normal. Lo entendió a pesar de no relacionarse con otras personas. Y un día se dio cuenta de que en su habitación alguien, algún ladronzuelo, pensaba que la casa estaba apartada de todo, había intentado forzar las rejas como para entrar en la casa, pero no lo había conseguido. Así que de esta manera terminó de forzar las rejas y abandonó la casa cuando su padre no estaba y la había abandonado allí. Se escapó, rompió el cristal y marchó de allí. Y tuvo que hacer autostop hasta en 3 ocasiones, en un momento de la vida en el que hacer autostop era algo seguro. Hizo autostop 3 ocasiones hasta llegar a Alicante. Era julio del 82, os lo decía, el 14 de julio del 82. 5 años habían pasado. Allí, cuando se reencuentra con su tía, le cuenta todo. Y juntas se van a comisaría a denunciar todo esto. Todo lo que os he contado, todo ese testimonio fue recogido en una declaración. Cuanto menos inquietante, no sé cómo pensáis vosotros, sobre todo los que tenéis hijos, pensáis que esto es una locura todo lo que os estoy diciendo, pero esto pasó de verdad, porque la justicia en aquel momento pues, no llamaba las cosas por su nombre, era lo que os decía, no parecían cosas raras lo que en realidad sí lo eran. Nadie estudiaba las cosas, las investigaciones no eran como ahora. Lo que sí sabemos es que la convivencia le presentaba dificultades entre ambos. Desde el principio el matrimonio no era bien avenido, era lo que os decía al principio. Lo que pasa es que era lo normal, ¿verdad? En los 70 normalizábamos estas cosas. No llamábamos la violencia de género como se llama. Para colmo, las discusiones eran frecuentes y duras. Cuando digo duras era porque acababan como os estáis imaginando que acababan y no de otra manera. Y Adelina siempre cerró la boca. El problema siempre fueron los celos, seguramente otros muchos, ¿no? Pero por tratar de justificar de alguna manera, que no lo voy a ni a intentar ni a conseguir, voy a utilizar la palabra celos para que nos podamos entender en la conversación. Los celos, ese comportamiento y esa emoción tan irracional que en ocasiones mueve el mundo. Como os decía, los restos de Adelina fueron localizados, y fueron localizados por su propia hija. Fueron localizados después de que todo esto pasara e incluso llegó a relatar que me pidió que le ayudase a empujar el
hacia un pequeño barranco junto a la casa y a continuación lo cubrió de piedras, las piedras que luego retiró. No podía decir nada, pero luego lo consiguió 5 años más tarde, después de la reclusión y de todo. Aquí veis a Rosa. Sé perfectamente que la foto está tomada allí porque esos pilares todavía existen. La casa está en ruinas, pero aquellos pilares todavía existen. Los restos de Adelina fueron localizados. Ella ayudó a desenterrar y ayudó a meter a su padre en prisión 20 años. Pero no llegó a cumplir los 20, ¿no? Dicen que tras los 11 se murió de pena o de culpa. Permíteme que lo dude un poco, porque podía haber sentido estas emociones un poquito antes, ¿no? De llevar a término lo que llevó a término. Vale que en aquella España divorciarse no estaba bien, pero yo creo que dar una paliza pues tampoco estaba del todo bien. Hablemos de perfiles, que los perfiles es lo que nos gusta más, ¿no? Esa parte nos encanta. Hablemos de trastorno de la personalidad delirante, de tipo celotípico, ¿vale? Suena muy técnico, pero al final es un síndrome de Otelo en pura regla. El síndrome de Otelo, el de los celos patológicos, qué feo suena eso, ¿no? ¿Hemos crecido con los celos como algo normal? Sí. Si me quiere, me cela. Y si me cela, me quiere. Y respondo al silogismo de manera normal, pero ¿hasta qué punto son normales los celos? ¿En qué momento se produce el corte? ¿Y por qué motivo eso no nos lo han enseñado? ¿Por qué motivo no hemos aprendido inteligencia emocional suficiente como para discernir eso? Uno, porque en la educación ordinaria no se enseña. Y dos, porque tampoco nacemos con un manual de instrucciones. Y para colmo aprendemos en función de la educación y la generación tras generación. Y los celos son buenos porque si me quiere me cela, fijaos en el detalle. Pues se trata de una idea delirante. No sé si sabéis lo que son los delirios, pero son pensamientos irracionales, irreales. No tienen sentido. En este caso los celos se basan en cosas sin fundamento. Aspectos que no tienen sentido porque es como que la persona espera pillar al otro con las manos en la masa en algún momento de la historia. Y está convencido a pies juntillas de que lo va a hacer y de que lo va a conseguir. Sin embargo, es irracional. Totalmente irracional, no tiene sentido, son ideas erróneas en las que te apoyas. Sin embargo, la persona se ve obligada a actuar en algún momento. Yo tengo que hacer algo para impedir que esta persona me sea infiel. ¿Y cómo lo consigo? Si no es para mí, no es para nadie. ¿Cuántas veces habéis oído esa frase? Pues con ello hemos crecido y con ello lo hemos normalizado. Eso me da muchísima pena, os lo prometo, me da muchísima pena. Porque los celos son inseguridades, es un reflejo de mi propia inseguridad, de lo poco que yo me quiero y poco de manifiesto en el otro, no hago espejo en la otra persona. Intento por encima de cualquier cosa justificar en el otro lo que yo siento. Y qué mal está culpar al otro de que yo no me siento capaz, no me siento alto o no me siento guapo, o en este caso no me siento joven. Recordáis que había una diferencia de edad importante, ¿verdad? 39 y 62 años. Esto probablemente también tenía una razón de ser y un sentido en esta historia, ¿no? La cuestión es que al final es una inferencia errónea, es decir, si yo quiero estar con una persona, estoy. Y si no quiero estar, pues simplemente no estoy. Pero no por ello justifico una paliza, una mala palabra, un grito, en una inferencia errónea, ¿no? Porque al final eso se convierte en una obsesión, de ahí que ese trastorno delirante pueda acabar en un TOC, en un trastorno obsesivo compulsivo. Estoy obsesionado con esa persona y esa persona a mí me pertenece, es mía, ¿no? Y la maté porque era mía. Otra gran frase con la que hemos crecido. Muy desagradable, mucho, mucho. Todo esto es muy desagradable. A ver si soy capaz de poner la foto. No se ve la foto, pero os leo la parte del otro lado, ¿vale? ¿Cuántas veces hemos hablado de psicópatas? Así. Utilizamos el término así como que un poco a bote pronto. Incluso llegamos a utilizar el término antisocial de manera equivocada. Esa persona no tiene amigos, es antisocial. No, mal, muy mal. La persona puede no tener amigos por otras razones, pero la palabra antisocial es muy grave, es muy dura.
porque es un trastorno antisocial de la personalidad. Y una persona con un trastorno antisocial pues puede llegar a cometer crímenes, delitos y ser una persona desordenada en su vida y consumir cosas. Nada que ver con un antisocial como lo entendemos, ¿no? Y lo mismo pasa con los psicópatas. También utilizamos la palabra al uso, así como que la soltamos. Mira, menudo psicópata. Pues hoy en día eso está cobrando más sentido que en otro momento. ¿Por qué? Porque han aparecido los psicópatas integrados. Antes hablábamos de psicópatas como alguien, pues sí, poco empático, capaz de cometer crímenes, capaz de matar, capaz de no querer, de no tener afecto a nada, de no llorar, incapaz de tener una emoción hacia el otro lado. Pero claro, un psicópata integrado va un pasito más allá, porque está integrado. ¿Qué significa estar integrado? Que tiene una imagen social totalmente aceptada. ¿Que quién diría de ti semejante cosa? Yo digo una cosa importantísima. Hay psicópatas hasta comprando el pan. Ello no significa que vayan a matar a nadie, ¿vale? No significa eso. Pero tienen una serie de rasgos de personalidad que son verdaderamente llamativos. Y bueno, los psicópatas integrados tienen un rasgo de personalidad muy llamativo que se llama mentir. Mienten de serie. La mentira se convierte en algo patológico, algo con lo que crece. De ahí que tenga una cara hacia afuera, una cara hacia el exterior y otra cara hacia el interior. De ahí que mi familia conozca mi cara B, mi cara opuesta, y los demás conozcan esa cara maravillosa, esa cara buena. ¿Quién diría de mí, no? Si el vecino siempre saludaba. Otra frase con la que habéis crecido. Me encanta ir soltando así como prejuicios para que entendáis a lo que voy a llegar. Ese perfil psicopático nos devuelve una persona sin emociones, que no siente dolor cuando intenta hacer daño al otro, ya sea de obra o de palabra, pero sí que es inteligente a nivel cognitivo. No lo es a nivel emocional, eso sí. No es inteligente a nivel emocional porque es incapaz de sentir o de compartir o de empatizar con las emociones de otro. Pero por el contrario, sí que es inteligente a nivel cognitivo. Y es capaz de saber lo que está bien y lo que está mal, pero aún así, pues lo hace. Porque es incapaz de controlar la emoción. Son narcisistas. Solo se quieren a sí mismos. Solo se estiman ellos mismos. Es lo importante de cualquier relación de pareja. Y para colmo, las relaciones suelen acabar siempre mal. Esta acabó muy mal. Por eso, a la primera es cuando nos vamos. No os olvidéis, lo dicen los anuncios, lo dice la prensa. A la primera. No hay una segunda, no hay una tercera. Las personas no cambian salvo que quieran cambiar. No tenemos una varita mágica en la cual yo te diga a ti, por favor, deja de hacer eso y tú dejes de hacerlo. Porque no puede ser. No puede ser, no tenemos esos poderes ni esas potestades. Solo quería contaros esta historia, que además es alicantina, es de Elda, porque nos coge muy de cerca y para colmo nos coge de una etapa que no es la que tenemos ahora. Esta historia además inspiró una casa en las afueras. Me gustaría que la vierais, que no se parece exactamente muy mucho, ¿vale? Pero Pedro Costa trató de recuperar ciertos aspectos importantes, ¿no? Entre ellos, que en este caso Juan Echanove construyese una casa, o tuviese una casa súper aislada para aislar a la persona, es decir, como soy tan celoso, solo es mía y la maté porque era mía, pues con esa excusa la tengo alejada de absolutamente todo lo que os podáis imaginar. Es del 95, pero os recomiendo que la veáis. Tiene mucho sentido con la historia que os cuento, no se parece en todo, pero sí que guarda mucho parecido. Aquí hay un recorte de prensa del Valle de Elda. Como os decía al principio, da nombres y apellidos. Es súper peliagudo a la hora de describir ciertas cosas. No se calla. La prensa de la época, sobre todo cuando ya la Constitución ya nos ampara, había libertad de prensa, ¿no? Podíamos hablar largo y tendido de determinadas cosas. Y es algo que me parece fundamental. Hoy en día, pues la prensa se ha vuelto más sensacionalista, da a entender otras cosas. Esta dice lo que tiene que decir sin más. Y quiero que reflexionemos, ¿no?
que hablemos un poco, si os apetece, un poco por destinar los últimos minutos y hablar sobre psicópatas integrados, ¿no? ¿Pensáis que existen personas así en nuestro entorno cercano, que las conocemos y que las hemos tratado? ¿Qué pensáis al respecto? ¿Pensáis que sí o que no? Que sí. ¿Y que están más cerca de lo que nos imaginamos? ¿Alguno conoce a alguien que lo tiene muy cerca, tipo en mi propia familia? ¿Sí? ¿Quién dice sí? ¿Alguna manita? ¿Sí? Uy, madre mía, no. ¿Quieres venir y contarlo? No vuelves a ninguna quedada más. ¿No serás tú? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya siempre saludo, ¿no? Es el vecino saludador, ¿eh? No, pero si a alguien le apetece decirme sí, yo conozco. ¿Sí? ¿Tú conoces? No, la pregunta es, Dime. si conoces, ¿qué haces? Sí, Esa es la pregunta. sí, si sabrías identificarlo en ti mismo, por ejemplo. No. Sí. No denuncia, No. se lo calla. Vale, no O puedes... cómo se trata. A ver. En el trabajo hay... Efectivamente. Se puede trabajar hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque hay una confluencia de factores biológicos, sociales, familiares, es decir, cada uno de nosotros somos lo que somos por nuestra biología, pero también por lo que hemos aprendido en nuestro entorno y en nuestra familia. Y somos lo que somos gracias a eso, nuestros aprendizajes, si no seríamos otra cosa totalmente distinta. Se trata, si yo quiero cambiar, puedo cambiar, pero sí, solo si quiero. Y no significa que vaya a convertirme en un delincuente de turno. Eso es importante que lo sepáis. No todos los tipos penales están reconocidos. Os voy a poner un ejemplo, también muy actual, el bullying. El bullying o el moving en el trabajo. Es algo también, un comportamiento muy común. Y sin embargo, ¿no veis que está como guardado en un cajón? Que es algo de lo que, si no vamos y recurrimos a la tele o a los medios de comunicación, parece que en educación no me hacen caso o en el trabajo no me hacen caso. ¿Verdad que habéis visto eso? Porque parece que no todos los tipos penales están contemplados, que no significa que debería ser delito cierto comportamiento, debería serlo, porque no puedo hacerle la vida imposible a nadie de manera gratuita, ni a nivel familiar, ni en el trabajo, ni a nivel colegio, no puedo, no debo, es moral. Pero no todos tienen esa moral porque no todos tienen inteligencia emocional. Inteligencia cognitiva sí, yo sé lo que está mal, pero lo hago. No te dejes, defiéndete. Es que no es tan sencillo, porque el mundo se divide en dos pares de personas, se divide en dos tipos de personas, los agresores y las víctimas. Y por desgracia, para que existan los unos, existen los otros. Tenemos que aprender a ambas partes, es decir, tenemos que ser asertivos. Con la asertividad llegaríamos a un punto estupendo, pero ¿quién es asertivo hoy en día? ¿A qué cuesta aprenderlo? Choca, gente. Es que no nacemos enseñados con el tema de la asertividad. ¿Nos enseñaron a decir que no? No. Nadie nos enseñó a decir que no. Y para colmo, a veces aceptamos cosas que no quisiéramos aceptar. Y las aceptamos porque me sabe mal, por pena, porque no, yo no quería, pero venga, vale. Con el venga, vale, otros se aprovechan. Y volvemos a que hay dos tipos de personas en esta sociedad. El que vive y el que se deja vivir. Y es penoso, ¿no? Porque deberíamos ser todos o aprender asertividad, con lo que cuesta, que es muy costoso. Dejar de ser pasivo, ojo, dejar de ser agresivo. En parte. A veces respondemos con agresividad. La agresividad tampoco es la solución. La pasividad de bajar la cabeza, mucho menos. Debemos ser asertivos. Asertivos para romper con aquello que nos hace daño, pero no nacemos enseñados. No es un aprendizaje que llevemos. ¿Pensáis que los celos pueden acabar en un crimen? ¿Lo valoráis como algo que esto es real? Esto lo veis, ¿verdad? Día a día. Todos los días, ¿a que sí? La prensa, la excusa. Como os decía al principio, una cosa es tratar de entender las cosas y otra cosa es asumirlas como buenas y que yo diga, lo comparto. No significa que lo comparta. Es una excusa horrible. ¿Existe la dependencia emocional?
Y la dependencia emocional nos puede llevar a conducir a aguantar cosas inaguantables. Y que puede conducirnos a la pregunta 2. Sí, claro. Otra cosa para lo que no nos enseñaron, evitar la dependencia emocional. ¿Por qué? Porque somos dependientes. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y nos necesitamos los unos a los otros para sobrevivir. Porque no nos gusta estar solos, porque la soledad es muy mala y porque la soledad se siente mal. Pero de ahí a ser dependientes hay un trámite así de corto. ¿Habéis escuchado alguna vez? Se marchó con el primero que le dijo guapa. Es prejuicioso, no sabéis hasta qué punto. Pero describe la dependencia emocional. Y la describe de una manera brutal. Porque por desgracia, en ocasiones la soledad nos hace tomar decisiones equivocadas. Tanto para hombres como para mujeres. Esto vale para todas partes, ¿no? Y la dependencia acaba mal. Siempre acaba mal. Porque nunca vas a ponerte al nivel de la otra persona. Porque cuanto más dependiente eres tú, más independiente es el otro. Y ya tenemos el disgusto montado y la relación que no funciona, las duras discusiones, los celos, etc. ¿Qué pensáis al respecto? ¿Pensáis que tengo razón? Sí. ¿Y alguna pregunta que queráis decir para terminar? Quería decir una cosa. ¿No crees que los perfiles psicopáticos no están incluso bien vistos hoy en día por recursos humanos o para directivos o en determinados campos? Están tremendamente bien vistos. Incluso que se buscan, están valorados y Sí. se promueven. ¿Sabes por qué? Porque tienen madera de líder. Son personas que están por encima del bien y el mal. Por tanto, no van a tener ningún tema de falta de empatía, van a tener una falta de empatía tremenda a la hora de que si tengo que despedir, despido, no me duele, no me daño, no lo siento. Si tengo que meter a alguien por enchufe, lo voy a meter, obviando a lo mejor las titulaciones o la experiencia de otra persona. Entonces está de moda. Está de moda. Por eso te decía antes que ahí está comprando el pan. Ahí está comprando Me el pan. parece que se busca. Es que se Es que se busca. busca en recursos humanos por este tipo de gente. Sí, buscas la frialdad y la mentira Se patológica, ¿no? promueve. Porque el mentiroso es capaz de convencer, es manipulador por excelencia, es convincente, te encanta y te envuelve. Y como te encanta y te envuelve, pues es el perfil y la madera de líder que necesita. Triste, pero triste. En mi país se les conoce porque son más fríos, Lo son. más... Pero ahí así, yo trabajaba y... Efectivamente, ¿verdad que no tienen emociones? No tienen emociones. Y a Y veces pa- uno yo discutía, oye, eso, no cambia. Efectivamente. Una cosilla, la violencia de género que se habla, ¿qué mal vista estaba yo? No decir eso, pero qué mal vista está de una mujer, pero de mujer a hombre parece bueno. Cuando lo hay, Existe. En comparación, el problema es que las cifras en comparativa siempre están diferenciadas. Existen, porque existe. Esto es totalmente cierto. Problema, la prensa es sensacionalista. Informa de lo que uno quiere informar, de lo que está de moda, ¿vale? Porque si algo no está de moda o no está bien visto, no voy a informarlo. Lo de la libertad de prensa utilizada al beneficio de cada uno. Y para colmo, ¿existir existe? Pues claro que existe. Y esto lo que hace es que las personas sientan vergüenza, los hombres en este caso sientan vergüenza, de no ser bien recibidos, por ejemplo, en una comisaría. No te lo hagas caso, lo digo por experiencia propia. Efectivamente. Muy cercana, criminalizado total. Efectivamente. Y no lo creyeron, nunca en la vida. Efectivamente. Ella mintió, que luego se demostró que había mentido, pero él fue criminalizado Desde el primer momento, desde el momento uno. Sí. Y esto es así, ¿eh? Es decir, el pagar justos por pecadores, otro santo refrán, pues otra vez. Y viene a coalición de que las cifras siguen estando disparadas, pero también ojalá se movilicen esos hombres más para darle visibilidad a un fenómeno que existe y que es real y que con él convivimos, ¿eh? Que os lo decía, la violencia está instaurada en la sociedad, más de lo que me gustaría. Hemos aprendido a comunicarnos de esta manera. Triste, pero cierto. Yo quería comentar un tema que me parece muy interesante, que ha salido el tema de la visibilidad. Y hay un tema que aún es más desconocido y más importante. Y es que cuando uno tiene, por ejemplo, una violación, hay un efecto que se provoca
que es la amnesia disociativa. O sea, lo que sucede es que, imaginemos una película, cuando ha habido un evento muy traumático, no estamos hablando de una violencia que haya sido reiterativa, sino a lo mejor un caso más aislado, esa escena traumática que tú has sufrido, tu cerebro, por mecanismo de defensa, se borra, te elimina esa escena y no la vuelve a recordar o no vuelve a dar con ella hasta años después de ese suceso. O sea que el problema es que claro que hay muchísimas más casos de violencia de género, de violaciones y de abuso sexual infantil, pero a mansalva e incluso intrafamiliar, entre familiares, y más aún en casos de adopción o casos en personas que son mucho más vulnerables. Pero el problema es ese, que ya hay un mecanismo psicológico que hace que nuestro cerebro no pueda recordar eso para poder sobrevivir por el trauma que uno tiene. Y es muy habitual, que ahí está el tema de la prescripción, ¿no? De cuándo prescribe, que habéis comentado también, que bueno, esto cuando, depende de cuándo sucede, el tiempo que ha pasado, porque muchas veces la persona, que eso sorprende, dice, hostia, pues estás denunciando hace 20 años, o sea, no podía haber denunciado cuando pasó, que muchas veces la persona no es consciente de lo que ha pasado porque está traumatizada y tiene una amnesia disociativa. Esa escena está borrada de su cabeza como si no existiera. O sea, el caso es mucho más complejo de lo que parece. Efectivamente, porque la disociación es un comportamiento habitual. Sí. Yo lo explico además todos los días, cuando viene alguien y no sabe exactamente qué es eso, les explico. Nuestro cerebro tiene una especie de baúl. En ocasiones lanzamos al baúl aquello que queremos olvidar, lo cerramos y echamos la llave. La llave no la echamos al mar, la guardamos. El problema es que a veces pasa algo que desbloquea el recuerdo y abre la llave. Y eso puede pasar pues, con los años. Y es cuando menos te lo esperas. Normalmente son flashes. Eso es. O sea, a alguno le va a saltar algo que ya duda si es real o no. Ahí están teniendo problemas porque nuestros temas de misterio están en una dicotomía entre realidad y ficción, entre sueño y vigilia. Entonces ese es uno de los problemas también que crea mucha confusión entre esto que es real, ¿me ha pasado realmente o no me ha pasado realmente? Porque es muy fuerte, ¿no? Si me ha pasado, pero no creo que haya pasado. Y el problema es, claro, como no hay una visibilidad de estos temas, aún perjudica más, que se queda como un tabú, sentimiento de vergüenza, culpa, y aún pues agrava más, lo que has comentado, es decir, claro, y aún cuanto más años atrás en el tiempo, aún peor, porque aún era más constante, más común, pero aún había menos visibilidad. Efectivamente, o sea, eso es. Claro. Estamos diciendo los síntomas de esta sociedad, pero ¿qué ha pasado para que ocurra todo esto tan seguido? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Simplemente un cambio de mentalidad. ¿Pero desde cuándo? A ver, Como, el movimiento se inició antes de los 2000, o antes de la publicación de la ley. Vengo de otro país, por eso. Vengo de otro país, por eso yo. Claro, es que viene justo de ahí, viene de cuando la ley, sale a principios de los 2000, pero sin embargo el movimiento ya había salido antes. ¿Por qué? Porque siempre se determinó la presencia de que la mujer siempre fue la que se quedó en casa, ¿no? El rol de género. Y el hombre el que proveía de recursos económicos. Para colmo, la mujer nunca tenía una opinión válida. Una mujer no podía abrir una cuenta bancaria, por ejemplo. Sí. O sea, eran pequeños detalles que hacían que siempre la mujer estuviese por debajo, ¿no? Eso ha sido en sumisión. décadas de 30, 40, 50, 60, ha sido así, más o menos. Claro, es que ha sido así. De hecho, no nos podíamos ni divorciar. No podíamos votar hasta pasado buen tiempo. No podíamos votar. No teníamos una voz y un voto. No podíamos decidir. El rol de género estaba tan arraigado que era como que la mujer no sirve. Y, por desgracia, la sociedad creció con esa idea. Incluso las propias mujeres crecieron con esa idea. De ahí el que aguantasen tanto en aquella época. Por desgracia, hoy en día estas cosas, pues, como os digo, salen a la orden del día. Pero en el pasado, por desgracia, no era así. Pero es un cambio muy abrupto para el hombre, también. Hay que Efectivamente, lo de la discriminación positiva, que también se llama. No creo en eso. Yo tampoco, por eso te lo digo. Es que decir, es un concepto que al final parece que hemos invertido los papeles hasta el límite, ¿no? Y tampoco es eso. No quiero exagerar. Simplemente quiero que sepáis que esto era como estaba, ahora sabéis cómo está la cosa,
Quiero que veáis vosotros las diferencias y que esto lo utilicemos para aprender. Con esto os recuerdo que soy la guía del sepulto. Vale. Adelante. Yo sé que todas estas situaciones de género, de violaciones a menores, sobre todo, van en aumento. Quería saber si vosotros pensáis que esto tiene una solución o algo que se pueda mejorar y que haya menos, en vez de ir a más. La solución, una, es el tiempo. Para todo es el tiempo. Porque el cambio de mentalidad es fundamental. No está cambiado. Han cambiado las leyes, que tampoco son precisamente las más favorecedoras, porque ahora quizás falten algunas cosas por pulir, no os digo que no, pero el trabajo lo da el tiempo. El tiempo y las cifras, que a veces son muy poco alentadoras, pero sobre todo el tiempo. Pero solo dependería del tiempo o que las leyes... Las leyes tienen que pulir. Sí, tienen que pulir ciertos bordes, porque hay cosas que, bueno, pues no funcionan del todo adecuadamente. Es que parece que hacer eso es gratis. Efectivamente, y la sensación es exactamente esa. Y es la sensación que tienen las víctimas, que sale gratis o que la otra persona es intocable. Exacto, es que es justo eso. El psicópata es una persona inteligente, ¿y por qué? Es inteligente. ¿Por qué? Bueno, para mí, biológicamente hablando, es más inteligente que yo. ¿Por qué? Biológicamente. ¿Por qué tiene que serlo? Porque de lo contrario sería una persona con trastorno antisocial de la personalidad. Son diferentes. Es decir, el psicópata versus el antisocial, que no es el que no tiene amigos. Entonces es la sociedad la que falla porque no sabe canalizar esta energía tan maravillosa de esa gente. Porque claro, si estuviesen controlado... Claro, pero no somos asertivos, ¿verdad? No lo somos incapaces de marcar límites. También, otro pequeño defecto del ser humano, que somos incapaces de decir hasta aquí llegas y por aquí no pasas. Pero volvemos a ser blanditos, volvemos a decir, bueno, venga, vale, por una no pasa nada, y a partir de ahí todo lo demás. Te lo digo porque conozco un caso, quizás si el listo, que lo que ha hecho ha sido blindarse, hacerse el enfermo, conseguir un informe médico, por tanto ya está forrado. Y cuando tú vas a decir algo de él, él es un enfermo. El problema es... ¿Eso no se llama moving? Claro, con todas las letras. Era lo que hablábamos antes. Pero verás, en este caso, no solamente tiene un informe, también tiene gente que está guardando ese reto. ¿De acuerdo? O sea, ahora lo digo así en plano general, no creáis que nada es casual. ¿Vale? ¿Por qué? Sí. Porque a lo mejor ese fenómeno, ese tipo, pues está retroalimentando una serie de cositas para que fulano de tal, que está a otro nivel, no tenga que recorrer los barrios bajos mientras este lo hace por él. ¿Entiendes? Así que todo es perfecto. La vida es más complicada de lo que nos Todo es imaginamos. perfecto. Todo es perfecto. Os dejo por aquí antes de despedir. Bueno, te toca. No, que te he visto. No, bueno, todo lo que estás un poco describiendo sobre el tema del narcisismo, del psicópata narcisista, viene un poco, por lo que yo veo, metido desde que entró en la ideología esta New Age, de todo el querer uno mismo, el tal, que está un poco sacado de nada, pienso yo. Sí, totalmente, sí, porque hay que ser uno mismo, está claro, pero tenemos que marcar los límites, recuérdalo. Ahí está, entonces eso se está implantando mucho. Yo primero, el yo. Que no está mal, ¿eh? Eso, para que esto se está llevando a un límite muy extremo. Entonces es lo que está llevando a que todos esos perfiles estén normalizados. Eso es. Os dejo aquí con mis redes sociales. Podéis buscarme como Verónica Cano en Facebook, Instagram, Twitter, en cualquier lugar. Soy la chica pelirroja que aparece en las fotos. Y algún librillo, lo que sea, estaré por aquí dando vueltas. Ahora me toca actuar de organización. Y os dejo con una frase, para darle al poquito, ¿eh? La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos a la práctica. Ojo al dato, que hoy hemos hablado mucho.
Y con esto, chicos, os doy las gracias y pasamos al siguiente.